Ministerio El Poder del Evangelio. Dios les bendiga. Los saludamos desde las instalaciones de Iglesia Cristiana Casa de Dios. Dios les bendiga grandemente. Agradecemos su fiel sintonía a este su canal, bendito sea el nombre de Dios, como también a este su programa, Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, bendito sea el nombre de Dios. Somos el Ministerio Iglesia Cristiana Casa de Dios, INC, nuestro pastor José Noé Carvajal. Anunciamos nuestros servicios. Nuestra iglesia está localizada en el 4622 Wadsworth Avenue, Los Ángeles, California, con el código postal 90011. Tenemos servicios los martes y jueves 7:30 de la noche, sábado 10 de la mañana y 7:30 de la noche, domingo escuela dominical 9:30 de la mañana y 4:30 de la tarde. Son ustedes cordialmente invitados a visitarnos a nuestra localidad para que juntamente nos gocemos glorificando, alabando el nombre de Dios, como también escuchando su bendita palabra, aprendiendo cada día de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Para más información o para petición de oración, si usted tiene una necesidad, necesita oración, necesita consejería, aquí hay personas indicadas que pueden ayudarle en lo que usted necesite. Bendito sea el nombre de Dios. Solamente usted tiene que llamar al área 323-233-0040. Bendito sea el nombre de Dios. Mi nombre es hermano Sergio Elías, quien los saluda en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, dando gracias a Dios por su bondad y misericordia, por la cual me permite estar aquí en las pantallas del canal El Poder del Evangelio. Bendito sea el nombre de Dios, y estamos aquí con el único propósito de predicar la palabra del Señor, llevar las buenas nuevas de salvación a través de los distintos medios, como de televisión, de radio. Bendito sea el nombre de Dios, lo que Dios nos permite poder usar para poder predicar su palabra, con el fin de que usted sea alcanzado por la gracia, por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como de gracia hemos recibido, de gracia damos, para que usted también abrace la salvación de vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Dios pone en mi corazón en esta noche tocar un tema precioso, maravilloso, la cual estoy seguro que va a bendecir su vida espiritual. Bendito sea el nombre de Dios. Como tema esta noche vamos a tener la gracia de Dios. Vamos a hablar acerca de la gracia de Dios, bendito Dios. Y como nuestra base bíblica tendremos el libro de Efesios, bendito sea el nombre de Dios, Efesios capítulo 2 y su versículo, bendito sea el nombre de Dios, 1 al 8. Ahí vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Bien, si usted tiene una Biblia, agarre su Biblia para que juntamente meditemos en la palabra de nuestro Señor, sea bajo la guianza del Padre, de su amado Hijo y de su Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra, tal como escrita está: Vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. Hasta ahí dejamos la lectura. Bendito sea el nombre de Dios. Amado televidente, amado oyente, hermano, hermana, amigo, hombre, mujer, anciano, joven, usted que me ve a través de este canal,
Medite en la palabra de Dios. Este es el día, esta es la noche que Dios hizo para que nosotros podamos meditar en la palabra de nuestro Señor. Las Sagradas Escrituras revelan la gracia de nuestro Dios. Mi objetivo es enseñarle a usted cómo la gracia de Dios es hecha manifiesta al hombre y cuáles son los beneficios que la gracia ofrece. Ese es mi objetivo principal, la cual hemos venido a este programa es para ser de bendición para su vida. Como palabra vamos a tomar y vamos a desarrollar nuestro tema esta noche con esta palabra, la gracia. Sobre esta palabra vamos a centrar nuestro mensaje. Pero tal vez usted se preguntará, ¿qué significa la gracia? En el sentido bíblico, es un regalo inmerecido de Dios. Gracia significa favor o bondad, especialmente si no ha sido ganada o merecida. De acuerdo a la palabra de Dios, la gracia de Dios se hace manifiesta de las siguientes maneras. Número 1. La gracia de Dios se hizo manifiesta dándonos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De esa manera, amado hermano, amada hermana, televidente de este su canal, El Poder del Evangelio. De esta manera se hizo manifiesta la gracia de Dios. Decíamos que la gracia de Dios es el favor, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. La Biblia nos enseña que Dios, por amor a la humanidad, envió a su Hijo unigénito. Pero el amor de Dios no salvó a la humanidad. El amor de Dios hizo que el Padre enviara a su Hijo y su Hijo viniera a dar su vida por la humanidad. De esa manera se hizo manifiesta la gracia de Dios. Y la Biblia nos dice que en aquellos tiempos Dios le había dado un mandamiento al primer hombre, a la primera mujer, es decir, Adán y Eva. Dios les dijo que no comiesen del fruto prohibido. Dios les había dado una advertencia, les había dado un mandamiento, que si el día que ellos comiesen del fruto que Dios les dijo que no comieran, morirían. De tal manera que el hombre, en el libro de Génesis enseña en el capítulo 2, que la mujer fue engañada por la serpiente. Con su astucia engañó a la mujer y la mujer comió y dio a su marido de comer del mismo fruto. De esa manera el hombre entró en desobediencia. De esa manera el hombre fue separado de Dios, fue destituido de la gloria de Dios. De esa manera el hombre murió espiritualmente. ¿Por qué? Porque el hombre estaba vivo. Dios tenía una comunión, tenía una relación. Pero a partir de ese día, cuando el hombre desobedeció a Dios, pecando contra Dios, la humanidad fue destituida de la gloria de Dios. La muerte entró la humanidad, la muerte espiritual. No, la Biblia no está hablando de la muerte física. Ciertamente desde ese día Adán y Eva no murieron físicamente, murieron espiritualmente porque fueron destituidos de la gloria de Dios, fueron separados de Dios, Dios se distanció de ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Por eso si meditamos lo que dice el versículo 1 del capítulo 2 del libro de los Efesios, dice la Biblia, y Él os dio vida. Está hablando generalmente a hombres, a mujeres, a niños, a jóvenes, adultos, ancianos. Está hablando general. La palabra de Dios dice, Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que toda la humanidad, todo ser viviente, estaba muerto en vuestros delitos y pecados. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La humanidad estaba determinado a la condenación. La humanidad estaba determinado al fuego eterno, al castigo eterno. ¿Por qué? Porque desde la desobediencia el hombre fue constituido pecador espiritualmente, fue separado de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pero tal vez usted dice, ¿dónde lo dice? Lo dice en el libro de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahí la palabra menciona que la mujer fue serpiente, la mujer comió del fruto prohibido y le dio a su marido también. Pero Romanos 5:12 nos habla, nos enseña que por uno entró el pecado y la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Por cuanto el hombre pecó contra Dios, por uno entró el pecado. Por uno entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. Bendito sea el nombre de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Bendito sea el nombre de Dios, lo dice Romanos 3:23. De manera que todo hombre, toda mujer estaba muerto en sus delitos y pecados. Todo aquel que no tiene a Cristo, que no ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal de su vida, está muerto en sus delitos y pecados. Pero gracias a la bondad, a la misericordia, al favor de Dios, todos aquellos que han reconocido a Jesús como su Señor, como su Salvador, hemos alcanzado la vida, la salvación, vida eterna, salvación eterna. ¡Qué glorioso! Es tan fácil, es tan sencillo, es reconocer a Jesús como su Señor y Salvador personal. Dejar que Cristo entre en su vida, reconocerlo a Él, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que pagó por sus pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Porque dice la Biblia que la paga del pecado era la muerte. De manera que todos merecíamos la muerte. Todos estábamos condenados a la muerte, pero la Biblia dice que Jesús vino a este mundo a dar su vida por usted y por mí. Y la muerte que nos correspondía a nosotros, Él murió por nosotros, Él pagó por nuestros pecados, de manera que es tan fácil, es tan sencillo venir, reconocer al Señor, entregarle su corazón, entregarle su vida, obedecerlo a Él, seguirlo a Él. Bendito sea el nombre de Dios, usted alcance la vida. ¿Por qué? Porque el dador de la vida se llama Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Solamente por medio de Jesucristo alcanzamos la vida, alcanzamos la reconciliación con Dios, alcanzamos la redención, bendito sea el nombre de Dios, el perdón de nuestros pecados. Porque nadie, usted que me está viendo, usted no me puede decir que usted no es un pecador. Porque la Biblia dice que todos fuimos constituidos como pecadores.
La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos. De manera que naturalmente el ser humano nace en pecado. De manera que el hombre, la mujer, el ser humano necesita a Jesucristo en su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso la Biblia dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire lo que dice la palabra de Dios. Esto lo está hablando a aquellos que ya han reconocido a Jesús. Este versículo está hablando a aquellos que ya tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Nos hace recordar que solamente es por la gracia, por el favor, por la bondad de Dios hemos alcanzado la salvación. No es por nuestras obras, no es que seamos buenos, no es que seamos muy bonitos, no es que merecíamos la salvación. No, amado hermano, amada hermana, no se equivoque. La Biblia dice que nosotros andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Nuestra vida sin Cristo, anteriormente nosotros andábamos y caminábamos conforme y siguiendo la corriente de este mundo. Conforme, dice, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes éramos anteriormente? Hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque hacíamos la voluntad del enemigo, la voluntad de Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda. Hacíamos lo que el enemigo quería. Todo lo abominable delante de Dios. Dios dice que nosotros no podemos vivir apartados de Él, y eso era lo que hacíamos. La Biblia dice que nosotros no deberíamos de desobedecer a Dios, pero eso hacíamos. La Biblia dice que nosotros no debíamos de pecar contra Dios, y eso hacíamos. La Biblia dice que el hombre no podía adorar a otros dioses fuera del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero eso hacía el hombre, eso lo hacía usted, eso lo hacía yo también, de manera que nosotros andábamos siguiendo las costumbres del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Andábamos siguiendo la corriente, bendito sea el nombre de Dios, del mundo. Como lo hace usted hoy en día, que usted no se ha acercado a Jesucristo, que usted no ha venido al Evangelio. ¿Qué es lo que hace? Abominación, pecado, rebelión, desobediencia contra Dios. Por eso nos hace recordar la palabra de Dios, que nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si alguien es desobediente a la palabra de Dios, ¿qué se considera? Hijo de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Mire lo que dice. Vivíamos en otro tiempo.
haciendo los deseos de la carne. Mucha de la gente, esto es lo que practican hoy en día, los que no tienen a Cristo, los que no han venido al Evangelio. Haciendo la voluntad de la carne, dejándose llevar por las pasiones de la carne, dejándose llevar por los deseos de la carne, por los afanes de esta vida. Eso hacíamos nosotros anteriormente. Eso era lo que practicábamos anteriormente. ¿Qué es lo que el hombre hoy en día, un hombre, qué es lo que dice? Tener 2, 3 mujeres. Disfrutar la vida. Mientras hay vida, hay que disfrutarlo. ¿Qué es lo que dicen las mujeres? Yo me hago lo que tenga que hacer con tal de verme bonita. De esa manera, es que el hombre y la mujer vive en los deseos de la carne. Vive, bendito sea el nombre de Dios, desobedeciendo a Dios. De manera que la Biblia dice que nosotros hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, miren lo que dice la palabra de Dios, por naturaleza éramos hijos de ira. ¿Por qué? Porque estábamos bajo la ira de Dios, por la desobediencia, por el pecado. La ira de Dios estaba sobre el ser humano. Bendito sea el nombre de Dios. Pero gracias a la misericordia de Dios, a la bondad, al favor de Dios, que envió a su Hijo a dar su vida por usted y por mí, morir en la cruz, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, fue derramada por usted y por mí, bendito sea el nombre de Dios, porque esa sangre es la que nos limpia, es la que nos purifica, es la que nos santifica de todo pecado, de toda rebelión. Bendito sea el nombre de Dios. Mire lo que dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Alabado sea el nombre de Dios. Estando nosotros en la condición que nos encontrábamos, en el pecado, en la desobediencia, muertos, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia. La salvación es por gracia. La salvación es por el favor de Dios, por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios. Es que el hombre ha sido y ha alcanzado la salvación por medio de la gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es específica. Aquí no nos dice que es por dinero, aquí no dice que usted tiene que pagar para su salvación, aquí no dice que usted tiene que clavar sus pecados en una madera o tiene que quemar sus pecados para alcanzar la salvación. No, amado hermano, la Biblia dice que por gracia somos salvos, por misericordia, por bondad de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Dios tuvo misericordia. La gracia del Señor, bendito sea el nombre de Dios, es la que nos ha alcanzado. Bendito sea el nombre de Dios, la cual la gracia de Dios aún está abierto para usted, amado amigo. Usted que todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo. Usted que todavía no ha reconocido al Señor Jesús como su Señor y Salvador personal. Esta es la noche para que usted se dé cuenta que la salvación está a las puertas. La salvación toca su vida. La salvación toca su corazón. La gracia de Dios se hace manifiesta su vida en esta noche. Aún estando usted muertos en sus delitos y pecados, la gracia de Dios está abierta a su vida para que usted la alcance, para que usted lo abrace esta noche. Bendito sea el nombre de Dios.
Se da cuenta que usted no tiene que pagar, se da cuenta que usted no tiene que hacer otra cosa más que solamente confesar, solamente reconocer a Jesús, confesarlo como su Señor y Salvador personal de su vida. Qué tan fácil, qué tan sencillo es alcanzar el perdón, la misericordia de Dios, amado hermano, amada hermana. Bendito sea el nombre de Dios. Por gracia sois salvos, dice la Biblia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente nos dio vida, sino que también dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Éramos pecadores. Éramos desobedientes, estábamos muertos, estábamos destinados a la condenación, pero mire lo que Dios, amado hermano, la gracia de Dios, cómo vino a manifestarse hacia el hombre, para con el hombre, bendito sea el nombre de Dios, que dice la Biblia que Dios juntamente con Él nos resucitó, Cristo juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, reconocer a Jesús, confesar a Jesús como su Señor y Salvador personal. Usted tiene un lugar allá en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. A pesar de lo que usted es, un borracho, un fornicario, un adúltero, un ladrón, un mentiroso. Y solamente es reconocer, abrazar la gracia de Dios y usted tiene un lugar en el cielo. ¿Podrá rechazar usted esta gracia? ¿Podrá rechazar usted esta salvación gratuita que no le cuesta nada? Medite por un momento lo que Cristo vino a hacer por su vida, lo que Dios ha hecho por usted. ¿Será que no nos ponemos a pensar y decir, ciertamente, no merezco el perdón de Dios, no merezco la salvación, no merezco la gracia de Dios, pero Él tuvo misericordia. Él tuvo misericordia. Por su gran amor, por su bondad, envió a su Hijo por mí. Yo quiero abrazar esa gracia. Yo quiero alcanzar esta salvación. No me está costando nada. Solamente es reconocer a Jesús, venir al Evangelio, creer en Él. El que cree en el Hijo tiene la vida, dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Pero veamos. Versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Reitera diciendo el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? No en el hombre, no en María, no en los ídolos, no en el Papa, no en ningún hombre. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que Cristo vino a morir por usted y por mí. Por gracia sois salvos, por medio de Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es un don de Dios. No es que nosotros seamos buenos. No es que nosotros seamos bonitos. No es que nosotros tengamos dinero. O quizás no es que nosotros socialmente seamos
personas importantes por la cual merecemos la salvación. No. Si, aunque usted sea el presidente de los Estados Unidos, aunque usted sea, bendito sea el nombre de Dios, el gobernador de California, aunque sea usted de la ley, aunque sea usted un abogado, aunque sea usted un doctor, sea lo que sea, usted no se merece la salvación por lo que es usted. No, la salvación es por la gracia, es el regalo de Dios, es el don de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Es por gracia, amado hermano, amada hermana, amigo, televidente. Usted que me está viendo esta noche, es por gracia, es que hemos alcanzado la salvación. Esta salvación, amado hermano, el favor de Dios es inmerecida. La bondad de Dios es inmerecida, el regalo de Dios es inmerecida. No lo merecemos, sinceramente, no lo merecemos por lo que somos, por lo que fuimos. No merecemos la gracia, la misericordia de Dios, pero Él así lo ha querido, amado hermano. Solamente nosotros tenemos que abrazarlo, bendito sea el nombre de Dios, abrir nuestro corazón y entregárselo a Él. La salvación es por gracia. La salvación es gratuita. Bendito sea el nombre de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice el versículo 9. Quiero detallar un poco este versículo. No por obras para que nadie se gloríe. Es decir, mucha de la gente, yo lo he escuchado, antes de venir a los caminos del Señor, muchas de las veces se han morido artistas reconocidos en el mundo secularmente, porque esta persona hizo donaciones, ayudó a los pobres, ayudó a los niños, quizás que a los niños que tienen cáncer, a las personas más necesitadas. No vamos a decir que es una mala obra, no es una mala obra, es una buena obra, pero eso no quiere decir que eso lo salve a usted. Yo mismo lo he escuchado y lo dicen, que Dios lo tenga en su gloria por la persona que fue. Hizo tantas bonitas obras. Ayudó a los pobres, ayudó a los niños. Fue buena persona, fue muy buena gente. Dios la tenga en su gloria, pero cantaba para el diablo, adoraba al diablo, su vida lo tenía entregado al diablo, su vida lo tenía entregado a la fama, su vida lo tenía entregado a la idolatría, por cuanto la Biblia dice, ningún idólatra heredará el reino de los cielos, ni un fornicario heredará el reino de los cielos, bendito sea el nombre de Dios, ni un mentiroso heredará el reino de los cielos, ni un pecador heredará el reino de los cielos, bendito sea el nombre de Dios, sino que solamente aquel que tiene a Jesucristo, solamente aquel que ha reconocido a Jesucristo, solamente aquel que ha creído en Él, bendito sea el nombre de Dios, porque la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado, dice la palabra de Dios. No es por obra, amado hermano, no es por obra, amada hermana. Así como nosotros hoy en día predicamos la palabra del Señor por medio de la televisión, por medio de la radio, por medio de un púlpito, en una congregación, eso no quiere decir que nosotros alcancemos la salvación por lo que hacemos usted y yo. No, amado hermano, no es porque usted sea un pastor, no es porque usted sea un ministro, sea un evangelista, sea un ministerio, esté en un ministerio de alabanza, sea un diácono, una diaconisa. Eso no quiere decir que solo por eso usted es salvo. No, la Biblia dice que no es por sus obras, sino que es por la gracia de Dios. Por gracia somos salvos, dice la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Eso no quiere decir que nosotros dejamos de hacer obras en la obra del Señor.
sino que la Biblia dice que todo lo que hagamos aquí en la obra del Señor tiene su recompensa, tiene un galardón, bendito sea el nombre de Dios. A su tiempo Dios lo va a recompensar por sus obras, pero eso no quiere decir que eso lo salve a usted. No, amado hermano, no, amada hermana, esto no es por obras, bendito sea el nombre de Dios. Las obras de la ley no salva. El que salva, bendito sea el nombre de Dios, es el sacrificio, es la sangre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Veamos unos pasajes. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver, bendito sea el nombre de Dios, Tito capítulo 3. Alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 3 de Tito, versículo 4 y 7. Veamos lo que dice la palabra. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Qué tremenda es la palabra de Dios. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Y su amor para con los hombres. ¿A quiénes amó Dios? A los hombres, a usted y a mí. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es que nosotros hayamos hecho obras justas. No es por eso que Dios nos ha salvado. Sino dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su sangre, por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Qué preciosa palabra! Aquí es donde nos podemos dar cuenta que no es por obras. Muchas de las veces hoy en día, yo escucho a la gente que están en los medios de televisión, dueños de los canales de televisión. Hacen un evento, juntan y reúnen dinero y apoyan a los pobres, apoyan a los niños y todo eso. Y la gente dice, esta persona va al cielo, directo va para el cielo. ¿Por qué? Por sus buenas obras. Es una buena persona. Pero la Biblia no dice eso. Es bonito, es algo precioso lo que usted esté haciendo. Yo no le puedo decir que usted no lo haga, hágalo, sígalo haciendo, pero reconozca a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y esas obras que usted esté haciendo le serán contados. Dios se lo va a recompensar. Usted va a recibir un galardón de parte de Dios por sus obras, pero eso no lo va a salvar a usted ni a mí. Por las obras que hagamos, eso no nos salva, sino que la gracia de Dios, Cristo, vino a pagar por sus pecados. La sangre de Jesucristo es la que lo limpia. La gracia del Señor es la que lo salva a usted. Por esa gracia somos salvos, porque la Biblia dice que por gracia somos salvos y por la gracia alcanzamos salvación. De manera que no es por obras. Alabado sea el nombre de Dios. Veamos lo que dice el versículo 11. Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
¿Cómo estábamos en aquel tiempo? Sin Cristo. Alejados de la ciudadanía. Alejados del reino de los cielos. Alejados de Dios. Y estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Pues recuerde lo que la Biblia nos hablaba en Romanos. Por cuantos todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Cuando el hombre, el ser humano, fue destituido de la gloria de Dios, el hombre se encontraba, la humanidad se encontraba sin esperanza, sin Dios en el mundo. Estaba perdido, estaba extraviado la humanidad. Sin esperanza de vida, sin Dios. El hombre estaba destinado a la condenación. El hombre estaba destinado a la muerte. Ya estaba muerto espiritualmente, ya estaba separado de Dios. Pero por eso el versículo dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se da cuenta lo que dice la palabra de Dios? Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos ha acercado a Dios? La sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. La Biblia dice que por medio de Jesucristo tenemos entrada ante el trono celestial. Dios, el Padre, nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo es lo que lo ha lavado a usted, es lo que me ha lavado a mí, es lo que lo ha salvado a usted, es lo que me ha salvado a mí. Y usted que no tiene a Jesucristo, usted que no ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo, si usted quiere ser reconocido por Dios, necesita ser lavado por la sangre de Jesucristo. Necesita la reconciliación por medio de la sangre de Jesucristo. Para poder entrar y tener una comunión con Dios, necesitamos ser lavados por la sangre de Jesucristo. La Biblia lo dice. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Para estar en paz con Dios. Porque la Biblia dice que cuando el hombre pecó contra Dios, la ira de Dios estaba sobre él. Dios se había separado del hombre. Dios ya no quería nada con el hombre, con el ser humano. De manera que teníamos a Dios por enemigo. Éramos enemigos de Dios. Pero la Biblia dice que y vino y anunció las buenas nuevas de paz y a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero ¿quién lo hace? La gracia.
la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos ha reconciliado con Dios. La sangre de Jesucristo nos ha dado el perdón. La sangre de Jesucristo nos ha dado la salvación. Y la Biblia dice que nos ha hecho cercanos a Dios. Y nos ha hecho conciudadanos de los santos. Nos ha hecho miembros de la familia de Dios. Esto es lo que la Biblia dice, amado hermano. Por eso la gracia de Dios es inmerecida. La gracia de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, no es que verdaderamente nosotros lo merecíamos, no lo merecíamos la gracia de Dios. Por eso veíamos que nos encontrábamos en una situación crítica. No teníamos esperanza de salvación. Estábamos ajenos de los pactos de la promesa. Nos encontrábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza. Pero Cristo nos reconcilió con el Padre. Él nos ha reconciliado con Dios. Solo por medio de Jesucristo la humanidad ha sido reconciliado con Dios. Cristo nos ha acercado a Dios por medio de su sangre. Cristo nos condujo a la paz con Dios. Bendito sea el nombre de Dios, y la sangre de Jesucristo nos ha reconciliado con Dios. La crucifixión de Jesucristo hizo posible la reconciliación de la humanidad con Dios. La gracia de Dios se manifiesta dándonos acceso para con el Padre. Solamente por la gracia, por la sangre de Jesucristo, tenemos entrada en el cielo. Tenemos acceso al Padre. Tenemos comunión para con Dios. Sin Jesucristo el hombre está perdido. Sin la gracia de Dios el hombre está perdido. Sin la gracia de Dios el hombre está condenado. Sin la gracia de Dios el hombre está muerto. Solamente usted lo que necesita, amado amigo, es reconocer a Jesús, entregarle su vida a Él, decirle: Señor, aquí estoy. Ahora veo en tu palabra, Señor, lo que has hecho por mí. Ahora he oído por tu palabra, Señor, que tu favor, que tu misericordia, que tu bondad ha sido grande para conmigo. A pesar de lo que soy, has tenido misericordia de mí. ¿Por qué? Porque me estás dando una oportunidad de oír tu palabra. Mire, amado hermano, amada hermana, televidente, amigo, oyente. Dios es grande en misericordia. La bondad de Dios, amado hermano, es tan grande que día con día le da una oportunidad para aquel que no ha reconocido a su Hijo como su Señor y Salvador personal. Porque el único que Dios nos está pidiendo es que nosotros creamos en su Hijo, que lo amemos a Él, que le adoremos a Él, que lo reconozcamos como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Que valoremos el sacrificio que Jesús vino a hacer por nosotros. Que apreciemos lo que Jesús vino a hacer por nosotros. ¿Y cómo reconocer? ¿Cómo abrazar esa gracia, esa misericordia, esa bondad, ese favor de Dios? Entregándole su vida, entregándole su corazón a Dios, mostrando un arrepentimiento genuino, reconciliándose con el Señor si usted se ha apartado del camino de Dios.
Y si usted ha creído que por sus obras usted ha alcanzado la salvación, usted está equivocado. Reconcíliese con Dios. No es por obras, no es porque usted haga buenas obras terrenales, no, amado hermano. Lo que la Biblia dice es que es por la gracia, por la misericordia de Dios. Si se recuerda lo que dice el versículo que tocábamos anteriormente, al principio del mensaje. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es por la gracia, es por la bondad, por el favor, por la misericordia de Dios. Nadie se merece la salvación. Es la gracia de Dios, es el favor, es la misericordia de Dios. Yo no sé en qué condición se puede encontrar usted en esta noche. Tal vez usted está esclavizado por el pecado, por la idolatría, por la fornicación. Tal vez usted está esclavizado por las drogas, por el alcohol, por el cigarro, esclavizado en los deseos de la carne, esclavizados en los deseos del mundo, obedeciendo a la voluntad del enemigo. Porque la Biblia dice, todo aquel que hace pecado es del diablo. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo porque hacéis la voluntad de su padre. Si usted sigue haciendo y practicando el pecado, obedeciendo a lo que el enemigo lo hace que usted haga, usted lo está obedeciendo. Y no me gusta decir eso, pero la Biblia así lo dice. Todo aquel que tiene por padre al diablo, obedece al diablo. Pero si nuestro Padre es nuestro Dios, Él es el creador del cielo, de la tierra, hacemos lo que la palabra de Dios nos demanda. Hacemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted cree en su Hijo. La voluntad de Dios es que usted alcance la salvación. La voluntad de Dios es que usted reconozca su condición. La voluntad de Dios es que usted venga a este camino precioso que es el Evangelio. La voluntad de Dios es que usted obedezca su palabra. La voluntad de Dios es que usted se aparte del mundo. La voluntad de Dios, bendito sea el nombre de Dios, es que usted se consagre para Él. Esa es la voluntad de Dios. Y la gracia de Dios está abierta para usted, amado amigo, amada amiga. Si Dios ha tocado su corazón, no por mis palabras, no por lo que yo venga a decir, sino que es el Espíritu Santo el que lo redarguye. Es el Espíritu Santo el que lo convence de pecado. Es el Espíritu Santo que le dice a usted, esta es tu condición. Reconoce tu condición, confiesa tus pecados, entrégale tu vida al Señor Jesús. Si usted lo desea hacer, yo deseo hacer una oración juntamente con usted. Si por primera vez le quiere entregar su vida a Jesucristo, si usted desea reconciliarse con el Señor, repita estas palabras juntamente conmigo en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te doy gracias. He oído tu palabra, Señor. En esta noche confieso que soy pecador. Reconozco mi condición. Reconozco que tu palabra me dice que estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero Señor, hoy quiero abrazar esa gracia. Hoy quiero abrazar esta salvación que usted me está ofreciendo. Señor Jesús, te pido que me perdones y tengas misericordia de mí. Perdona mis pecados.
Lávame en tu sangre, Señor. Límpiame de todas mis maldades. Purifícame de todos mis pecados, Señor Jesús. Y te pido en esta noche, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres nunca jamás, Señor. Señor Jesús, te pido, envía tu Espíritu Santo a mi vida para que me ayude a abandonar los deseos de la carne, a dejar los deseos del mundo, a apartarme del mundo y consagrarme solamente para ti y a hacer tu voluntad. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Gracias por perdonarme. Y si usted desea reconciliarse, dígale al Señor, Señor, hoy me reconcilio. Hoy te pido perdón porque me he apartado de ti. Hoy, Señor, vengo a ti, Señor. Porque su palabra dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, dice tu palabra, Señor. Hoy, Señor, yo confieso mi pecado, yo confieso mi rebelión y te pido perdón por cada uno de ellos, Señor, en los cuales, Padre Santo, me he apartado, te he desobedecido y me he rebelado contra tu palabra. Ahora te pido misericordia y vuelve a inscribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme. Gracias por salvarme. Gracias por una nueva oportunidad, Señor Jesús. Quiero decirte en esta noche que te amo por lo que tú eres, Señor, porque tú me amaste primero, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, le doy la bienvenida al miembro, a la familia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y de manera que le hago la invitación, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, si usted, bendito sea el nombre de Dios, desea visitarnos, estamos ubicados en el 4622 Wadsworth Avenue, Los Ángeles, California. Tenemos servicio los martes y jueves 7:30 de la noche, sábado 10 de la mañana y 7:30 de la noche. Domingo 9:30 de la mañana y 4:30 de la tarde. Para más información, si usted desea mandar su reporte, si usted desea decir, bendito sea el nombre de Dios, hoy yo me he entregado al Señor Jesús y quiero congregarme en la iglesia, llámenos al área 323-233-0040. Bendito sea el nombre de Dios. Y de manera también aprovecho la oportunidad de extenderle la invitación a nuestro grupo familiar Luz Eterna. Estamos localizados en el 1819 West 6th Street, Los Ángeles, California, con el código postal 90057. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos servicio los lunes y los días viernes, 7:30 de la noche comienza nuestro servicio y será un gusto poderlo conocer. Ahí Dios me ha permitido poder predicar su palabra. Dios en su grande bondad y misericordia me ha permitido trabajar en este grupo de crecimiento. Así es que lo esperamos y será un gusto, un placer enorme para mí poderlo saludar. Bendito sea el nombre de Dios. Y si usted desea más información, usted puede llamar al área 323-674-6260 o al 323-424-8600. Usted es cordialmente invitado y agradezco su fiel sintonía. La paz de Dios sea para con su vida, con su familia y en su hogar. Si Dios no ha venido, será hasta la próxima, amados hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga y buenas noches. Amén y amén. Gloria a Dios.